La mañana en el barrio empezó como cualquier otra, el mismo camino de tierra aún húmedo por el rocío, el canto de los gallos mezclado con el sonido de las escobas de bambú barriendo los patios, y algunas mujeres de pie frente a sus casas limpiando verduras mientras conversaban. Pero hoy había algo distinto en el ambiente, algo silencioso pero pesado, como si desde muy temprano una nube negra invisible se hubiera posado sobre cada techo. Los murmullos aparecieron primero suaves como el viento colándose entre los bambúes, pero poco a poco se hicieron más claros, más afilados como agujas clavándose en el corazón. Una persona susurraba al oído de otra, miradas inquietas, voces a medio esconder, fingiendo que solo repetían algo que habían escuchado, pero el brillo de curiosidad en sus ojos lo delataba todo. «¿Has oído lo de la señora Sam?», dijo alguien frunciendo el ceño con falsa sorpresa. Otra se inclinó más cerca bajando la voz lo suficiente para que solo la de al lado escuchara. «No es tan buena como pensábamos. Dicen que hace años se metió en el matrimonio de otra persona, y ahora ya vieja sigue igual». Se oyó un chasquido de lengua. Luego otra intervino con un tono aún más cruel. «Si la señora Jay lo dice, seguro es verdad. Nadie inventa algo así sin motivo». Así, palabra por palabra, los comentarios venenosos se extendieron por todo el barrio, colándose por una casa, entrando en otro patio, atravesando incluso las cercas recién levantadas, metiéndose en cada comida, en cada mirada, en cada juicio silencioso. Nadie preguntaba si era verdad o mentira, y menos aún pensaban en cómo un rumor podía destruir la dignidad de una persona. Para ellos, cuanto más sucia la historia, más interesante. Cuanto más dolorosa, más digna de ser comentada. En la pequeña casa de siempre, en ese momento, la señora Sam estaba sentada sola junto a la vieja mesa de bambú, la misma que la había acompañado durante tantos años, en comidas sencillas, en noches de remendar ropa, de limpiar verduras y de conversar bajo la luz amarilla. La luz de la mañana entraba por la ventana cayendo de lado sobre su rostro, pero no lograba borrar el cansancio que marcaba cada rasgo. Sobre la mesa había un cuenco con un sorbo de agua a medio tomar, y al lado un canasto de verduras que ella había empezado a limpiar y dejó a medias cuando escuchó a una vecina insinuar aquella historia. Su mano seguía apoyada sobre la mesa, pero los dedos se habían tensado hasta quedar blancos sin que ella misma lo notara. Se quedó inmóvil durante mucho tiempo como si aún no pudiera creer que lo que había oído fuera real. Afuera, el viento movía las hojas de los plataneros y los bambúes susurraban, pero dentro de la casa, el silencio era tan denso que se escuchaba su respiración pesada. Finalmente sus labios se movieron levemente y su voz salió ronca, cargada de rabia y dolor. «Esa vieja, ¿cómo se atreve a decir que yo tuve una relación con su marido?» Después de decir eso, volvió a quedarse en silencio. La ira ardía dentro de ella, pero enseguida fue reemplazada por un dolor más profundo, más punzante. Sabía perfectamente quién estaba detrás de todo. En el barrio podía haber muchas personas con lengua venenosa, pero inventar una historia tan descarada, atacar directamente su honor, lo único que una mujer de su edad había protegido toda la vida, eso solo podía venir de la señora Jay. Cerró los ojos un momento con la garganta apretada. Lo que más le dolía no era solo que le echaran encima una acusación tan sucia que jamás había cometido, sino el miedo de que esos rumores llegaran a oídos de Huyen, de Ye. Si Huyen lo escuchaba, ¿qué pensaría si Ye se enteraba? ¿Seguiría mirándola con el mismo respeto de antes? Sabía que los dos la querían y confiaban en ella, pero los rumores son lo más venenoso que existe. No necesitan cuchillos ni golpes, y aún así, con solo unas cuantas bocas, pueden hacer que las personas duden unas de otras, se distancien y terminen derrumbándose por sí solas. Al pensarlo, un escalofrío le recorrió la espalda. Por primera vez en mucho tiempo no temía a los demás, sino a esa distancia invisible que aquellas palabras crueles podían crear entre ella y las personas que más amaba.
Mientras tanto, en el mercado, Huyen acababa de comprar un poco de pescado y algunas verduras. Con la cesta de bambú en la mano, caminaba por los puestos de siempre cuando de repente sintió que algo en el ambiente era extraño. Las personas que antes la llamaban para preguntarle cosas que sonreían y charlaban con ella, hoy la miraban de otra manera. Algunas, al verla acercarse, se inclinaban de inmediato para susurrar algo al oído de quien tenían al lado. Otras levantaban la cabeza, la miraban fijamente por unos segundos y luego apartaban la vista con expresiones llenas de intención. Al principio, Huyen intentó no darle importancia pensando que quizá estaba siendo demasiado sensible, pero cuando pasó por el puesto de verduras cerca de la entrada del mercado, escuchó claramente la voz de una mujer que hablaba más alto de lo normal, como si lo hiciera a propósito. Ahí está la chica Huyen. Vive con la señora Sam y ni se entera, o que la madre de Ye le quitó el marido a otra. Otra mujer respondió enseguida con un tono de falsa compasión. ¡Qué pena! Vivir juntas y no saber lo que los mayores esconden. La mano de Huyen apretó con fuerza el asa de la cesta hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Se detuvo por un instante. Sintió cómo la sangre le subía al rostro. Por un segundo quiso darse la vuelta a enfrentarlas, mirarlas a los ojos y preguntarles quién les daba el derecho de convertir el honor de otra persona en tema de conversación en medio del mercado. Pero se contuvo, no porque fuera débil, sino porque entendía que discutir allí solo haría que todo se hiciera más grande, exactamente lo que quien había iniciado todo quería. Huyen respiró hondo y se obligó a caminar más rápido, pero cada paso se sentía pesado. Las miradas a su espalda la seguían como espinas. Los susurros seguían colándose en sus oídos por más que intentara ignorarlos. El camino del mercado a su casa era corto y familiar, pero ese día parecía interminable. Mientras caminaba solo, una idea se repetía una y otra vez en su mente. ¿Quién podía ser tan cruel como para inventar algo así? Y si la señora Sam ya lo había escuchado, ¿cuánto le estaría doliendo? Cuando cruzó la puerta, casi supo de inmediato que su presentimiento era cierto. El patio seguía en silencio, el viento aún movía la enredadera como todos los días, pero la casa tenía una quietud extraña pesada. La señora Sam seguía sentada allí junto a la mesa de bambú, inmóvil, con la mirada perdida en algún punto lejano, como si ya no viera realmente lo que tenía delante. Con solo ver su expresión, Huyen entendió que ya lo sabía todo. Dejó la cesta con cuidado y entró despacio. El sonido de sus sandalias sobre el suelo de tierra fue casi imperceptible. Al acercarse se detuvo un instante sintiendo cómo el corazón se le encogía. Su voz salió baja como si temiera que un tono más alto pudiera romper el frágil silencio. «¿Ya lo sabe? Yo pasé por el mercado. La gente está hablando mucho». La señora Sam levantó la mirada lentamente. Sus ojos estaban más rojos de lo normal, no por haber llorado abiertamente, sino por haber contenido demasiado. Esbozó una sonrisa amarga torcida llena de dolor. «Ya lo oí, hija», dijo con la voz más grave. «Lo oí todo. Nada de eso es verdad. He vivido tantos años y nunca he hecho algo tan indigno como dicen, y aún así me ensucian así». Huyen acercó una silla y se sentó a su lado sin decir nada de inmediato. La miró con atención y vio claramente que en esa mujer no solo había rabia, sino una herida muy profunda. Una persona que había pasado toda su vida intentando proteger a su familia, asegurando que sus hijos y nietos tuvieran un lugar donde apoyarse, ahora era retratada como alguien que le robó el marido a otra. Solo pensarlo ya era suficiente para dejar sin palabras a cualquiera. Un momento después, la señora Sam continuó despacio como si cada palabra tuviera que salir empujada desde el peso en su pecho. «Esto no es casualidad. Todo esto lo ha hecho la señora Jai». Huyen se volvió hacia ella sorprendida. La abuela de Maya preguntó con la voz llena de incredulidad, aunque en el fondo ya lo había sospechado. La señora Sam asintió levemente, pero su mirada se endureció.
Si no es ella, ¿quién más? Desde que llegó aquí nunca ha querido que esta casa tenga paz. Un problema tras otro. Si no ataca de frente, lo hace por la espalda. Como no puede hacer nada directamente ahora, golpea mi honor. Quiere que la gente me vea como algo sucio. Quiere que no pueda levantar la cabeza. Quiere que que todos en esta casa empiecen a desconfiar unos de otros. Con que yo me debilite, con que el corazón de esta familia se agriete un poco. Ya gana. Huyen guardó silencio. Cada palabra de la señora Sam iba despejando poco a poco la niebla. Tenía razón. Esto ya no eran simples comentarios malintencionados. Era un plan, un golpe calculado, dirigido exactamente a lo más frágil de esta familia, la confianza. Una ráfaga de viento sopló con fuerza, haciendo que la puerta crujiera suavemente. La casa seguía en silencio, pero ese silencio ya no era débil. Era como la calma antes de que estalle un fuego. Huyen miró la mano de la señora Sam apretada sobre la mesa. Esos dedos delgados habían pasado por demasiadas dificultades. Ya había soportado suficiente. De repente la indignación dentro de Huyen se transformó en una frialdad clara. Pensó en las miradas del mercado, en los susurros que parecían clavarse en su espalda, en la imagen de la señora Sam, sentada sola allí sufriendo y aún así temiendo que sus propios hijos dudaran de ella. Una rabia empezó a crecer lenta pero firme. «Yo no creo en lo que dicen», dijo Huyen con firmeza. «Y Ye tampoco va a creerlo. No piense que unas palabras así nos van a hacer dudar. Pero si la señora Jai cree que puede inventar cosas para obligarla a irse para destruir esta familia, entonces está muy equivocada». La señora Sam la miró un poco sorprendida. En los ojos de Huyen ya no había la inquietud de antes, sino una determinación poco común. «No voy a dejar que destruya a esta familia», continuó bajando la voz lenta pero firme. «Ni esta vez, ni nunca». La señora Sam la observó durante un largo rato. Por un instante sus ojos parecieron suavizarse, como si alguien hubiera aliviado parte del peso que llevaba dentro. Pero enseguida suspiró con preocupación. «¿Pero qué hacemos ahora, hija? La gente ya ha hablado. Las lenguas son venenosas. Aunque expliquemos, no sé si alguien escuchará. Cuanto más discutimos, peor se pone todo. Yo no tengo miedo de lo que digan de mí. Solo temo arrastrarlos a ustedes». Huyen bajó la mirada pensando rápidamente. Tenía razón, si salían a discutir de frente solo empeorarían la situación. Y seguramente eso era exactamente lo que la señora Jai esperaba. Quería ver a la señora Sam perder la calma. Quería ver a la familia desmoronarse. Quería que los demás tuvieran más motivos para hablar. No, había que responder, pero de otra manera. Huyen levantó la vista y su mirada se volvió más aguda. «No vamos a discutir», dijo. «Tampoco vamos a hacer escándalo ahora. Si nos quedamos calladas, ella pensará que tenemos miedo. Y seguirá hablando. Seguirá mostrando más. Cuando se confíe demasiado, seguro cometerá un error». La señora Sam frunció el ceño. «¿Quieres decir?» Huyen se inclinó un poco más bajando la voz como si incluso el viento pudiera oírlas. «Vamos a fingir que no sabemos nada. Usted actúe con normalidad. Digan lo que digan, no reaccione. Y yo voy a averiguar. Voy a ver con quién ha hablado, dónde lo ha dicho, si hay alguien que lo haya escuchado directamente. Si hace falta, buscaré testigos. Cuando tengamos pruebas de que ella inventó todo, no podrá negarlo». La señora Sam se quedó en silencio al escuchar todo. Ese plan no era impulsivo ni nacido de la rabia. Era frío, era claro y era correcto. Por primera vez desde aquella mañana sintió que una pequeña chispa de esperanza aparecía en su interior. Pero esa esperanza venía acompañada de preocupación. «¿Piensas hacer todo esto tú sola?», preguntó. «Si Ye se entera». Huyen la interrumpió rápidamente, aunque con un tono suave. «Ye debe saberlo, pero no ahora.
Si se entera mientras ve que la están humillando, así seguro perderá el control. Y si Ye se deja llevar por la rabia, todo se arruinará. Yo lo conozco. Él la quiere mucho. Solo con oír que alguien la difama, ya no lo soporta. Después de decir eso, ambas guardaron silencio por un momento. Las dos imaginaron la reacción de Ye si llegaba a enterarse, sus ojos oscureciéndose, la mandíbula apretada, la voz fría como el acero. Y muy probablemente iría directamente a enfrentar a la señora Jai para exigir explicaciones. No, aún no. En ese momento hacía falta una mente fría, no una ira, por justa que fuera. Huyen bajó la voz. Se lo diremos, pero cuando ya tengamos algo en las manos, solo entonces servirá de algo. Afuera el sol ya estaba un poco más alto. Algunas gallinas picoteaban la tierra bajo los plataneros. Todo parecía extrañamente normal, como si nada supiera que dentro de esa casa acababa de empezar una guerra silenciosa. Huyen recordó los rostros del mercado esa mañana, cada comentario insinuante, cada mirada llena de satisfacción. Era evidente que la señora Jai no lo había dicho una sola vez. Había esparcido la historia por todas partes, dejando que cada persona añadiera algo más, hasta que llegara a otros, convertida en algo mucho más sucio. Esa era la forma más peligrosa de los rumores. Nadie sabía exactamente dónde habían empezado, pero todos contribuían a hacerlos crecer. «Quiere echarla de esta casa», dijo Huyen lentamente, como uniendo todas las piezas. «Pero no solo eso. También quiere que Jay y yo nos cansemos, que dudemos, que nos destruyamos desde dentro. Sabe que si ataca de frente no puede ganar. Por eso lo hace poco a poco. Hoy es usted. Mañana podría ser yo. Y después, Maya». Al mencionar a la niña, la voz de Huyen se quebró ligeramente. Apretó las manos con fuerza. «No voy a dejar que eso pase». La señora Sam levantó la mirada hacia ella con una mezcla de dolor y cariño. «Hija, solo temo que por mi culpa tú sufras más». Huyen negó de inmediato. «No es por usted, es por esta familia. Si hoy cedemos, ella seguirá avanzando. Personas como la señora Jai nunca se detienen solo porque vean que otros sufren». Su rostro estaba extrañamente sereno, pero esa calma hacía que sus palabras fueran aún más firmes. La señora Sam, al oírla, sintió una amargura subirle por dentro. Recordó claramente las veces que la señora Jai había venido a provocar problemas, esa mirada siempre inquisitiva, ese tono entre quejoso y amenazante, como si siempre quisiera tener la razón. Pero esta vez había ido demasiado lejos. Había tocado el honor de una mujer mayor que ya no tenía nada que proteger, salvo la dignidad que había cuidado toda su vida. Pensando en eso, la mano de la señora Sam, apoyada sobre la mesa, se cerró lentamente en un puño. «Si ella quiere obligarme a irme», dijo, y su voz ya no temblaba, sino que se volvió más firme. «Entonces con más razón no puedo irme. Si me voy ahora, es como admitir culpa ante todo el barrio. Es exactamente lo que ella quiere». Un silencio se alargó entre ellas. Las dos mujeres se sentaban frente a frente, una que había atravesado incontables tormentas y otra aún joven pero con suficiente dolor como para entender lo que significa ser arrinconada sin salida. La luz del sol se filtraba desde el porche, dibujando largas franjas sobre el suelo de tierra, y en medio de ese silencio, una fuerza silenciosa parecía empezar a formarse. Huyen fue la primera en hablar. «Esta tarde voy a salir un rato», dijo. «No voy a preguntar directamente, primero voy a escuchar. En este barrio todo lo que pasa siempre hay alguien que lo ha visto. Solo hay que saber a quién preguntar». La señora Sam se mostró un poco preocupada. «Ten cuidado, no dejes que ella se entere de que estamos buscando pruebas, si no lo negará todo». Huyen asintió. «Lo sé. Haré como si fuera casual. Incluso puede que tenga que parecer despistada para que la gente lo diga por sí sola». De pronto pensó en otra posibilidad y su mirada se volvió un poco más fría. También puede ser que no solo lo haya dicho de palabra. Tal vez incluso haya preparado testigos falsos o haya involucrado a algunas personas cercanas para respaldarla.
Si es así, tendremos que ser aún más cuidadosas. Al escuchar eso, el corazón de la señora Sam se tensó de nuevo. La maldad de la señora Jay parecía no tener fondo, pero curiosamente, en lugar de hundirla más, esa realidad la hizo más consciente. Cuando uno entiende hasta qué punto puede llegar la crueldad del otro, deja de tener ilusiones para ablandarse. En ese momento, desde el cuarto interior, se oyó un pequeño ruido. Tal vez Maya se había movido o había tirado sin querer uno de sus juguetes. Huyen y la señora Sam miraron hacia adentro casi al mismo tiempo. Ese pequeño sonido fue suficiente para recordarles lo más importante en esa casa estaba Maya, y había cosas frágiles que debían proteger. Huyen habló en voz baja. Tenemos que actuar rápido. No quiero que la niña crezca rodeada de este tipo de palabras venenosas. La señora Sam asintió lentamente. Sí, yo ya he oído suficiente en esta vida, pero Maya no. Al mediodía, Ye aún no había regresado. Su ausencia sin querer se convirtió en una oportunidad para que las dos mujeres permanecieran juntas más tiempo hablando y pensando con más calma. Después de entrar a la cocina y encender el fuego para preparar la comida, Huyen seguía trabajando mientras reflexionaba. El sonido del cuchillo cortando verduras, el hervor del arroz, el burbujeo del pescado en la olla de barro. Todos esos ruidos familiares parecían intentar mantener la apariencia de tranquilidad en la casa. Pero bajo esa calma todo había cambiado. Huyen colocó los platos sobre la mesa y miró hacia la señora Sam, que aún seguía sentada en el porche. Entre a comer algo la llamó suavemente. La señora Sam negó con la cabeza. No tengo hambre. Huyen se acercó y puso la mano sobre su hombro. Pase lo que pase, tiene que comer. Si usted se derrumba ahora, eso es exactamente lo que ellos quieren. Esas palabras hicieron que la señora Sam esbozara una leve sonrisa triste. Era verdad, caer era justo lo que los malintencionados deseaban. Finalmente se levantó y entró despacio. Aquella comida tuvo menos palabras que de costumbre, pero ya no era el silencio impotente de la mañana. Era más bien una concentración tranquila como antes de enfrentarse a algo importante. Después de comer, Huyen recogió rápidamente y se preparó para salir. Antes de irse, volvió a decirle a la señora Sam, «Si alguien viene a preguntar, diga que no sabe de qué están hablando. Cuanto más tranquila esté, más nerviosos se pondrán ellos». La señora Sam asintió con el corazón dividido entre la preocupación y la confianza. Huyen salió por la puerta recordándose a sí misma que debía mantenerse lúcida. No fue directamente al mercado, sino que primero pasó por la casa de la señora Nam al inicio del barrio, una mujer conocida por estar al tanto de todo pero que no tenía mala intención. Tal como esperaba, en cuanto la vio, la señora Nam la invitó a sentarse con una mirada que parecía guardar algo que llevaba tiempo queriendo decir. Huyen no preguntó de inmediato. Habló primero de cosas cotidianas, el jardín, el precio del pescado en el mercado. Y luego soltó un suspiro leve. Últimamente en el barrio pasan muchas cosas, ¿verdad, tía? Esta mañana fui al mercado y sentí que todos me miraban raro. Al oír eso, la señora Nam se inclinó enseguida hacia ella, bajando la voz. Es que están hablando de la señora Sam de tu casa, y la verdad, lo que dicen suena raro. Huyen mantuvo una expresión normal y preguntó con calma. ¿Quién lo ha dicho? La señora Nam chasqueó la lengua, miró hacia la puerta como si temiera que alguien escuchara y respondió. Pues la señora Jay, ¿quién si no ayer mismo estaba en el puesto de pescado contándolo todo con detalle, diciendo que hace años la señora Sam le quitó el marido y que ahora ya mayor finge ser una persona decente? Lo decía con tanta seguridad que muchos terminaron creyéndolo. El corazón de Huyen se tensó ligeramente, pero por fuera solo asintió en silencio. La primera pieza del rompecabezas ya estaba en su lugar. Al salir de la casa de la señora Nam, Huyen fue a varios lugares más. En el puesto de bebidas al inicio del mercado, la vendedora le dijo que había escuchado a la señora Jay contar la historia a dos clientes desconocidos desde muy temprano. En el puesto de arroz, una mujer incluso comentó sin rodeos.
A mí me sonó muy desagradable lo que dijo. No era solo contar, parecía que quería humillar a propósito. Cada vez que escuchaba a alguien más confirmarlo, el corazón de Huyen se enfriaba aún más. Ya no era sorpresa sino la certeza del nivel de cálculo de la señora Jai. Había ido de un sitio a otro, hablando con distintas personas, eligiendo los momentos con más gente para contar la historia, intentando que se propagara lo más lejos posible. Pero cuanto más avanzaba, más segura estaba de algo. La señora Jai era el origen de todo. Solo necesitaba reunir suficientes testimonios, conseguir una prueba más sólida, y ella no podría negarlo. Cuando el día ya caía hacia la tarde, Huyen escuchó por casualidad algo que la hizo detenerse en seco. Una mujer que vendía hojas de betel le decía a otra: «También oí que la señora Jai dijo que si esa casa sigue acogiendo a la señora Sam, tarde o temprano traerán problemas». Lo dijo como si estuviera animando a la gente a alejarse de ellos. Huyen se quedó detrás de una columna del mercado, escuchando con la mente helada. Así que el objetivo de la señora Jai no era solo difamar. También quería aislar a toda la familia de Huyen del resto del barrio. Quería convertirlos en una familia señalada, evitada por todos. Era un golpe más largo y más cruel de lo que había imaginado. Cuando Huyen regresó a casa, el sol ya era más suave. La señora Sam estaba sentada en el porche, esperándola con una expresión inquieta. En cuanto vio a Huyen entrar por la puerta, se levantó de inmediato. «¿Qué pasó, hija?» Huyen dejó el sombrero y se acercó directamente a ella. «Es ella», dijo con voz baja pero firme. «Fui a varios lugares y todos dicen que la señora Jai fue quien empezó a contarlo. No fue un comentario al pasar. Ella ha ido diciéndolo por todas partes». Al escuchar eso, la señora Sam cerró los ojos y sus labios temblaron. Aunque ya lo sospechaba, oír la confirmación fue como si le echaran sal sobre una herida abierta. «Lo sabía», susurró. Sabía que solo ella podía ser tan cruel. Huyen le contó todo lo que había oído, cada lugar donde la señora Jai había hablado, cada palabra venenosa que había soltado. Cuanto más escuchaba, más cambiaba la expresión de la señora Sam. El dolor seguía ahí, pero debajo empezaba a aparecer una rabia cada vez más clara. Después de un momento, habló con voz ronca. «No puedo quedarme callada esta vez». Huyen la miró un instante y asintió lentamente. «Yo también lo creo, pero tenemos que hacerlo de manera que no pueda reaccionar a tiempo». Ambas volvieron a sentarse junto a la vieja mesa de bambú. La superficie estaba desgastada por los años, la pintura descolorida, pero ese día parecía testigo de un cambio importante. Huyen continuó. «También escuché que dijo que cualquiera que se acerque a nuestra casa debería tener cuidado. Está intentando que todo el barrio nos mire de otra forma». La señora Sam soltó una risa fría, amarga, afilada como un cuchillo. «Cree que si logra echarme de aquí, le será más fácil meterse. Piensa que si me mancha tú y Ye, se alejarán de mí y entonces esta casa se vendrá abajo. Lo ha calculado todo». Huyen apoyó las manos sobre la mesa con la mirada endurecida. «Entonces, nosotros también vamos a calcular», dijo, «pero no con palabras, con pruebas». La señora Sam se inclinó ligeramente hacia ella. Huyen continuó con voz firme y calmada. «Mañana si vuelve al mercado la seguiré. Buscaré la forma de que repita todo otra vez. Solo necesitamos que alguien lo escuche directamente, y mejor aún». Hizo una pausa bajando la voz. «Si podemos grabarlo». La señora Sam levantó la mirada. «¿No es peligroso?» Huyen negó con la cabeza. «No. Tendré cuidado. No voy a enfrentarla en ese momento. Solo necesito que se descubra sola. Cuando tengamos eso en la mano, podremos hablar con el jefe del barrio si hace falta, o incluso decirlo delante de todos los que ella engañó. Entonces, los que quedarán en evidencia no seremos nosotros». Las palabras de Huyen hicieron que el ambiente se tensara en una concentración silenciosa. Esto ya no era una simple conversación para consolarse. Era un plan real. Y cuanto más lo pensaba, más claro tenía que no podía permitirse ser débil.
La señora Jay había elegido atacar en el punto más doloroso, así que ellas tenían que responder en el lugar que menos esperaba la verdad. Algo que no hacía ruido pero que sería suficiente para dejar sin salida a quien había inventado todo. «Hay algo más», continuó Huyen. «Tenemos que hacer que ella crea que usted está confundida, asustada. Cuanto más piense que tiene miedo, más confiada se volverá». La señora Sam entendió de inmediato. «¿Quieres decir que me quede callada, que me muestre triste para que piense que no me atrevo a hacer nada?» Huyen asintió. «Exacto. A gente como ella lo que más le gusta es ver a los demás caer. Cuando crea que ya ha ganado, hablará con más seguridad, se mostrará más, y ahí es cuando la sacaremos a la luz». Al oír eso, la señora Sam soltó el aire lentamente. Quizá por la mañana no habría tenido fuerzas para escuchar algo así. Pero ahora, después de un día entero viendo hasta dónde llegaba esa maldad, comprendió que no podía quedarse sentada sufriendo. «De acuerdo», dijo con una voz lenta pero firme. «Haré como dices». La tarde fue cayendo poco a poco. En el camino frente a la casa, algunas personas que pasaban aún miraban hacia adentro con curiosidad, pero esta vez la señora Sam ya no bajó la mirada como por la mañana. Se sentó más erguida, aunque su rostro seguía mostrando esa tristeza que Huyen le había pedido mantener. Por dentro, sin embargo, el dolor ya no ardía de forma ciega. Se estaba transformando en una determinación distinta. Huyen entró en la cocina a preparar la cena. Cada uno de sus movimientos era ahora más decidido. Lavó las verduras, preparó el arroz, encendió el fuego y de vez en cuando miraba hacia el patio como si estuviera vigilando toda la casa. Cuando la puerta del patio chirrió suavemente, ambas levantaron la vista al mismo tiempo. Ye había regresado. Apenas cruzó la puerta, percibió que algo no estaba bien. Su mirada pasó rápidamente de Huyen a la señora Sam, deteniéndose un poco más de lo normal. «¿Ha pasado algo?», preguntó con voz grave. Huyen y la señora Sam se miraron un instante. Ese solo gesto bastó para que Ye entendiera que no era nada pequeño. Dio un paso más cerca. «Díganme». Huyen sabía que no podían ocultarlo por mucho tiempo, pero también sabía que no podían contar todo de golpe. «En el barrio están diciendo cosas», dijo con calma. «Están hablando mal de la señora Sam». Ye frunció el ceño de inmediato. «¿Qué están diciendo?». Antes de que Huyen respondiera, la señora Sam habló primero, intentando mantener la voz tranquila. «Solo tonterías, no vale la pena». Pero ese intento de restarle importancia solo hizo que el rostro de Ye se endureciera aún más. «¿Quién lo dice?», preguntó con un tono más bajo y frío. Huyen lo miró y supo que la rabia ya estaba creciendo detrás de sus ojos. Se acercó y puso una mano sobre su brazo. «Tranquilízate primero, estoy averiguando». Ye giró la mirada hacia ella. «¿Quieres decir que alguien lo está haciendo a propósito?». Huyen asintió. «Estoy casi segura». Un silencio pesado cayó sobre los tres. Entonces Ye miró a la señora Sam. Solo con esa mirada ella entendió todo. Él confiaba en ella. Sin necesidad de explicaciones, la garganta de la señora Sam se cerró. Ye habló despacio. «Quien se meta con usted, se mete con esta familia». Su voz no era alta, pero tenía una frialdad que parecía bajar la temperatura del aire. Huyen supo que si dejaba que esa rabia siguiera creciendo, todo estallaría esa misma noche. Rápidamente le contó de forma breve lo que había oído, pero también le explicó su plan. Ye escuchó sin cambiar de expresión, aunque su mandíbula se tensaba cada vez más. Cuando Huyen terminó, permaneció en silencio durante un largo rato. Finalmente dijo: «Quiero ir directamente a hablar con ella». Huyen negó de inmediato. «No. Eso es justo lo que está esperando. Irás, ella llorará, cambiará la historia y el barrio dirá que estamos acosando a una mujer mayor». Ye la miró. La rabia en sus ojos no había desaparecido, pero la razón empezaba a imponerse. «Entonces, ¿qué quieres hacer?». Huyen respondió con cada palabra clara. «Quiero que lo admita con su propia boca. Solo una vez. Eso es suficiente».
Ye la observó un momento más, luego miró a la señora Sam. Ella asintió lentamente. Escucha a Huyen. Si te dejas llevar ahora todo se arruina. Finalmente Ye soltó un fuerte suspiro como si obligara a su rabia a retroceder. Está bien, dijo, pero si ella da un paso más. No terminó la frase. Y tampoco hacía falta. Su mirada dijo todo lo demás. La noche fue cayendo poco a poco. La cena de esa noche ya no era una comida cualquiera. Los tres se sentaron alrededor de una mesa sencilla con un cuenco de sopa, un plato de pescado estofado y verduras servidas, pero bajo la luz amarilla cada uno llevaba sus propios pensamientos. Maya, sentada a un lado, aún no entendía nada. De vez en cuando levantaba la mirada hacia los adultos con sus ojos inocentes. Y precisamente esa inocencia hizo que Huyen sintiera que tenía que ser aún más fuerte. Después de la cena, cuando la niña ya estaba dormida, los tres volvieron a sentarse en el porche. La noche en el pueblo era tranquila, solo se oía el sonido de los insectos y el viento moviendo los bambúes. Huyen explicó con más detalle el plan para el día siguiente. Ye no se mostraría. Solo se quedaría cerca por si algo ocurría. Huyen iría al mercado como siempre. La señora Sam permanecería en casa aparentando cansancio como alguien abatido por los rumores. Y si la señora Jai realmente pensaba que estaba ganando seguro, no perdería la oportunidad de presumir una vez más. Ye escuchaba mirando hacia la oscuridad frente a él. Después de un rato dijo, «No quiero que tengas que soportar más cosas desagradables ahí fuera». Huyen se giró hacia él. Su voz era suave pero firme. «Puedo soportarlo una vez para acabar con todo es mejor que dejar que nos pisotee para siempre». Esa noche, cuando todos ya habían entrado en la casa, la señora Sam se quedó un rato más sentada sola junto a la mesa de bambú. Pero a diferencia de la mañana, ya no estaba ahí hundida en el dolor. Miró el patio oscuro, recordó cada palabra que habían dicho de ella. Recordó cómo se le encogió el corazón al pensar que Huyen y Ye podrían dudar. Y luego recordó la mirada firme de Huyen. Cuando dijo que no permitiría que nadie destruyera la familia, recordó la voz fría de Ye al decir que quien se metiera con ella, se metía con toda la casa. Un sentimiento extraño empezó a crecer dentro de ella. Seguía habiendo dolor, seguía habiendo rabia, pero en medio de todo eso también había un calor silencioso. Al menos no estaba sola. Al menos esta familia no se había quebrado como los malintencionados esperaban. Levantó la vista hacia el cielo nocturno que se asomaba entre las palmeras y apretó los labios. «Señora Jai». Susurró muy bajo, pero su voz ya no temblaba. «¿Quiere que me vaya esta vez?» «No me voy a ir a ninguna parte». A la mañana siguiente, toda la casa despertó más temprano de lo habitual. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos sabían que ese día era importante. Huyen se preparó para ir al mercado con una expresión tranquila, como si nada especial estuviera ocurriendo. Ye en silencio revisaba la moto en el patio, pero sus ojos seguían cada uno de sus movimientos. La señora Sam se sentó en su lugar de siempre junto a la mesa de bambú, con un aire abatido suficiente para que cualquiera que pasara pensara que estaba derrumbada por los rumores. Y esa apariencia sería la primera trampa. Antes de salir, Huyen la miró un momento y asintió suavemente. La señora Sam respondió de la misma forma. No hacían falta palabras. Todo estaba claro. El camino al mercado seguía lleno de gente, los mismos puestos, los mismos gritos de vendedores, pero para Huyen cada paso formaba parte de un enfrentamiento silencioso. Pasó junto a varios puestos de verduras manteniendo la calma ante las miradas curiosas. Y entonces desde el puesto de pescado escuchó esa voz. Una voz alargada, mitad burlona, mitad triunfante, muy familiar. La señora Jai estaba allí con una mano en la cintura sonriendo con desprecio frente a un grupo de mujeres. Ya lo dije, decía, gente como ella tarde o temprano muestra su verdadera cara. Ahora seguro está tan avergonzada que querrá desaparecer.
Las otras murmuraban unas con curiosidad sincera, otras fingiendo sorpresa, pero todas atrapadas por la historia. Huyen se quedó a una distancia justa. Su corazón latía con fuerza, pero su expresión no cambió. En ese momento lo supo. El contraataque había comenzado. Y esta vez quien sería acorralada no sería la señora Sam, sino la persona que creyó que podía destruir una familia solo con palabras. Pero la historia no terminaba ahí. Al contrario, todo apenas empezaba a tomar un rumbo más peligroso, más intenso. Porque cuando alguien malintencionado cree que está a punto de ganar, habla más, actúa más, deja ver más claramente quién es en realidad. Y es justamente en ese momento cuando empieza a aparecer el precio que tendrá que pagar. En aquella pequeña casa bajo ese viejo porche, junto a la mesa de bambú que había escuchado tantas historias de alegría y tristeza, 3 personas se aferraban en silencio a la confianza mutua. Ya no estaban solo resistiendo, estaban listas para contraatacar. Y la señora Jay, la mujer que pensó que unas palabras venenosas bastarían para derrumbar a la señora Sam, aún no sabía que ella misma había encendido la chispa de una vuelta de la situación, de la que ya no tendría forma de escapar.